En algunas ocasiones nosotros hemos escuchado que la inteligencia artificial podría suplir el trabajo. Profesiones como los abogados, los médicos, los psicólogos, el día de mañana podrían ser sustituidos por una máquina con algoritmos que, de acuerdo a la información que obtengan, puedan tomar las mismas decisiones. Sin embargo, creo que esta parte a muchos de nosotros nos ha dado como miedo, como incertidumbre, ¿sí? Pero es muy importante que estos comportamientos o que estas condiciones también se vean desde un punto de vista ético. El día de hoy precisamente hablaremos sobre uno de estos temas, la inteligencia artificial y la ética. ¿En qué manera la inteligencia artificial debe estar afecta por la ética? ¿O de qué manera nosotros como profesionistas debemos de procurar que las condiciones en las que utilizamos la inteligencia artificial sean condiciones éticas? En principio, trataremos de entender primero qué es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es un campo de la ciencia, o más bien un conjunto de ciencias, cuyo objeto es revisar y crear algunas máquinas que sean capaces de entender cómo funciona el ser humano, cómo funciona la inteligencia humana y repetirla, ¿no? Funciones como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas o inclusive algunas cuestiones logísticas o de creatividad, las puedan hacer a través de máquinas, a través de computadoras y algoritmos para poder tener una propuesta de solución. Al final de cuentas, creo que esta forma en la cual hemos utilizado o en la cual se ha llamado inteligencia artificial es una condición que nos ha ayudado a lo largo de mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, muchas de las veces, por ejemplo, pensemos en algún campo clínico, ¿no? Procesar a los doctores hace 100 años, pues era difícil, tenían que leer mucho, tendrían que tener notas, tendrían que tener mecanismos para, entre todos los padecimientos y toda la investigación que se había hecho, poder tener una respuesta acertada. El día de hoy la inteligencia artificial a través de software especializado nos puede ayudar a que a lo mejor esos millones de casos poderlos concentrar, resumir e inclusive proponer soluciones en cuestión de segundos. A final de cuentas, esto se trata de una condición o de una facilidad que tenemos al utilizar la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial a lo mejor no va a emitir un diagnóstico, pero a lo mejor sí nos va a ayudar a revisar los 5,000 casos clínicos para poder tener un diagnóstico, ¿no? Hemos visto en algunos casos situaciones lamentables como en el Brexit, en donde existió la duda de que si realmente la consulta fue inducida a través de redes sociales o fue por el contrario, que era una necesidad colectiva y que a través de la consulta se manifestó. Estamos, como lo decía Kant, primero se crea el arma y luego creamos el imperativo categórico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la tecnología muchas veces avanza muy rápido y después llega la regulación. Es decir, primero tuvimos un auto y después tuvimos que inventar los reglamentos de tránsito para que los autos salieran a la calle. Muchas de las veces, pues la tecnología avanza y todavía nosotros como seres humanos en el contexto social no sabemos qué vamos a hacer con esa tecnología. Con la inteligencia artificial nos está pasando algo semejante. De pronto vimos que en el año 2023 sale una nueva versión del ChatGPT o GPT, como lo quisieran llamar, en donde al final de cuentas es un algoritmo que nos ayuda a procesar información súper compleja en unos cuantos minutos. No estábamos listos con la regulación necesaria para poderlo entender o poderlo manejar. Entonces, a través de ahí se crearon varios mitos o varias historias que, bueno, al final del día se trata. Pero creo que dejemos dos cosas claras. Se trata de una cuestión instrumental. ¿Qué quiere decir esto? La inteligencia artificial no es un bien en sí mismo. La inteligencia artificial es benéfico o perjudicial en cuanto al uso o al sentido que nosotros como seres humanos le otorguemos. La inteligencia artificial no tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno
y lo malo. ¿Qué es lo que hace? Simple y sencillamente te da una serie de alternativas con base en todas las decisiones que previamente le han cargado y que se han tomado. Entonces, esta parte tenemos que visualizarla. La inteligencia artificial nos ayuda, es algo que es benéfico y el compromiso está en cómo lo tenemos que usar, ¿no? Para esto hay diferentes niveles de inteligencia artificial. La filósofa de la ética, Adela Cortina, nos habla que la inteligencia artificial la podemos visualizar en 3 niveles, ¿no? El primero habla que hay como una inteligencia superior. Este tipo de inteligencia es una inteligencia pues que va más allá del ser humano. Nosotros como seres humanos o el hombre o los seres humanos como humanidad tenemos la idea de trascender. Entonces hay una parte de la inteligencia artificial que lo que pretende es eso, que nosotros limitemos, o que nosotros el día de hoy estamos limitados por un cuerpo físico, es decir, nuestro cuerpo tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, con la inteligencia artificial podríamos hacer que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia pudiera trascender a nuestro cuerpo físico. Ese es un área que se está explorando, según los que dicen, eso podría el día de mañana, pues más que suplantar a la inteligencia humana, sería un complemento que lo hiciera crecer. Según los científicos, a esta generación no nos tocaría ver esa parte. Hay científicos, los más optimistas, hablan de que en el 2045 será el momento en el que empecemos a ver esbozos de esta inteligencia. Por lo pronto, esta inteligencia, pues el día de hoy no sabemos. Si hacemos algo que pudiera ayudar a trascender al ser humano, tendríamos que incluirle un sistema de valores a esa inteligencia. Adela Cortina nos dice que es difícil imaginarnos cómo reaccionar ante estos dilemas o ante este tipo de inteligencia que se pudiera crear en un futuro. Sin embargo, lo que sí nos deja muy claro es que el día de hoy nosotros tenemos un gran dilema al respecto. ¿Podremos fomentar el desarrollo de este tipo de inteligencia o debemos inhibirlo? Debemos de buscar esta trascendencia humana más allá de lo físico, de la materia, para darlo como una condición de inteligencia superior. Ese es el dilema que nos plantea en este nivel de inteligencia. A lo mejor a nosotros no nos va a tocar resolverlo, a lo mejor a nosotros no nos va a tocar ni siquiera ver o visualizar cómo pudiera ser un tipo de inteligencia en este sentido. Pero en nosotros el debate de hoy es, ¿lo debemos fomentar o podemos inhibirlo? Ese es el debate y eso es en lo que nos tenemos que preocupar, ¿no? Existe también otro tipo de inteligencia que digamos que es como muy semejante a la inteligencia humana, ¿no? El día de hoy ya vemos de pronto que ya existen algunos vehículos autónomos, por ejemplo, ¿no? Es el ejemplo más claro para poder hablar de este tipo de inteligencia. Los vehículos autónomos tienen la capacidad de decidir si aumentan velocidad, si disminuyen, si frenan, si se están estacionando, si están en un paraje, ¿no? Muchas veces nos han planteado la idea de que pues, va un vehículo autónomo y en eso unos niños se cruzan corriendo y el vehículo autónomo tiene que decidir entre atropellar a unos niños o atropellar a niños o a dar un viraje y matar a la gente que está al interior del vehículo. En ese momento un vehículo autónomo lo que podrá hacer es, de acuerdo a los miles de datos que tiene, tomar la decisión y decidir. A lo mejor él considera, de acuerdo a los datos que le fueron procesados, que es más importante la vida de los niños, hace el viraje y, bueno, fallecen las personas que iban en el interior del autónomo. O al contrario, pudo haber decidido lo contrario, ¿no? Llevarse a atropellar a los niños para que la persona, porque a lo mejor él estaba diseñado para proteger a los que iban al interior del vehículo. Estos dilemas propiamente son propios de la ciencia de datos, ¿no? A final de cuentas, una inteligencia artificial autónoma no decide. A final de cuentas, hay un algoritmo. Hay personas, hay seres humanos que le meten datos. Si yo, por ejemplo, soy una persona pro vacunas, pues los datos que le voy a meter a mi instrumento autónomo
pues va a ser todo lo que tenga que ver con la vacuna, que las personas se vacunen, que las vacunas son buenas. Pero, por ejemplo, si yo soy una persona que no está de acuerdo con las vacunas, pues lo más seguro es de que la información que le ingrese a mi algoritmo, pues sea información que tenga que decir que las vacunas no son buenas. Ese es un dilema que tienen que resolver quienes se encargan o quienes se dedican a la serie de datos, ¿no? En la ciencia de datos también tienen que buscar sus propias respuestas a qué tipo de datos o cómo vamos a alimentar estos sistemas. También tenemos que buscar cómo vamos a configurar tanto el sistema, es decir, lo vamos a configurar como una condición de imperativo categórico de Kant, o lo podemos configurar como una condición de justo medio del que nos hablaba Aristóteles. Ese tipo de condiciones, ese tipo de instrumentos y ese tipo de instrucciones que se le dan a la inteligencia artificial, en este caso, pues bueno, al final del día lo tendrían que discutir los científicos de datos y tendrían que formar una postura para que en la medida de que se pudiera dar el mayor número de información para la toma de decisiones. Por último, existe una inteligencia a la que Adela Cortina llama como la inteligencia especial. Esta inteligencia es una inteligencia que hace actividades muy particulares, ¿no? Por ejemplo, si nosotros somos fotógrafos, en algunas cámaras ya procede donde te dice, le pones el automático y te mejora la luz, la iluminación, el contraste y te da valores de acuerdo a toda la experiencia que tiene tu cámara. Si eres, por ejemplo, no sé, buscas algún código para estructurar un programa informático, tú le preguntas a la inteligencia artificial, oye, quiero hacer un programa informático que me diga hola, cuando yo le ponga 1, que me diga buenos días cuando le ponga 2, pues lo único que va a hacer es que va a buscar de todos los millones de códigos que hay en el mundo, cuál es el código que se adapta a esa instrucción que tú le vas a hacer. Se trata de una instrucción muy específica y se trata de una inteligencia artificial que nos va a ayudar a resolver un problema muy particular, ¿no? Estas tareas, pues son tareas que nos facilitan la vida, ¿no? Si nosotros como abogados buscamos jurisprudencia utilizando inteligencia artificial, ellos te van a decir, estas son las jurisprudencias que mayor éxito han tenido, estas son las jurisprudencias que el mayor número de sentencias se han repetido, o estas son las jurisprudencias que han utilizado los tribunales cada vez que conceden un amparo. Entonces, eso te puede dar, en lugar de que tú pases 50 horas buscando todas las sentencias en todos los libros, en una cuestión de minutos, en una cuestión de segundos, te los puede dar, ¿no? Ese tipo de inteligencia, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Es orientando su uso, ¿sí? Esa es la inteligencia que nos encontramos en la escuela, que nos encontramos con los alumnos, que nos encontramos con los jueces en los tribunales, o que inclusive nos encontramos con las personas que nos presentan algún proyecto para elaborar. Ese tipo de inteligencia es el que tenemos que orientar, es en el que nosotros tenemos que plantear cuáles son los dilemas éticos que nos están presentando actualmente y que tenemos que visualizar. En algunas ocasiones tenemos que hablar que siempre es importante que haya una consideración ética para el uso. Es lo mismo cuando copias un examen, a final de cuentas toma una decisión tuya. Es lo mismo cuando tú utilizas la inteligencia artificial y quieres o lo haces sin leer. Si yo, por ejemplo, le pongo al ChatGPT que me ponga un ensayo sobre participación ciudadana y todo lo que me da lo copio y lo pego y lo entrego, pues al final del día yo no voy a tener ni idea de lo que estuvo diciendo acerca de participación ciudadana. Al final del día el trabajo que se entrega pues no va a tener cita, no va a tener mi aporte, no va a tener alguna conclusión, y que si el día de mañana me preguntan sobre ese tema, no lo voy a saber. Sin embargo, yo le digo al ChatGPT, oye, ayúdame a estructurar un párrafo que diga que la participación ciudadana es esto o es aquello. Bueno, pues eso podría darme alternativas, hasta alternativas de cómo redactar esa parte. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que siempre que utilizamos inteligencia artificial debe de existir atrás un ser humano, una persona que tome decisiones, una persona que revise esta parte, ¿no?
Otra de las cuestiones también que tenemos que tomar mucho en cuenta es la trazabilidad de los datos. Esos datos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde se está alimentando el algoritmo al que yo le estoy dando? Por ejemplo, si nosotros alimentamos un algoritmo de pura información antivacunas, evidentemente cuando yo le ponga a Google vacunas y muerte, pues me va a aparecer que las vacunas matan, ¿no? Y en lugar, si al contrario somos personas pro vacunas, vamos a decir que las vacunas salvan vidas. Si le ponemos en un algoritmo vacunas y muerte, lo más seguro que me dé es que las personas que no se han vacunado son las que más se mueren. Entonces, este tipo de información también nosotros tenemos que saber quiénes están atrás, ¿no? Las grandes empresas o las grandes corporaciones también tienen un contenido ideológico y de pronto nos venden algunos sistemas, nos venden alguna información que nosotros damos como cierta. Entonces tenemos que tener conciencia de cuál es su visión, si son antivacunas, si son pro vacuna, si son progresistas, si son conservadores. Toda esa parte la tenemos que visualizar para nosotros el día de mañana que la inteligencia artificial nos presente una alternativa, tomar ese tipo de decisiones. Y lo más importante, también tenemos que estar conscientes de que no podemos dañar a las otras personas. Debemos de ser muy cuidadosos con los datos personales, tenemos que ser muy cuidadosos con la información que nosotros estamos manejando, ¿sí? No podemos utilizar la información de todo para todo, simple y sencillamente tenemos que ser cuidadosos de qué información tenemos que promover. Con esto, bueno, lo que estaríamos promoviendo es una equidad para todos, que la tecnología nos pueda ayudar a todos, que no esté en manos solamente de grandes empresas, que pueda ser accesible desde cualquier punto del mundo, ¿no? El día de hoy, con las brechas digitales que tenemos en México, pues pareciera que todos los que vivimos en el mundo del internet somos los que tenemos las decisiones. Sin embargo, tenemos nosotros todavía localidades en donde no llega el internet. Nosotros mismos, cuando vamos en carretera de un lado a otro, de pronto sabemos que se nos va la señal. Entonces, no todo México tiene internet, no todo México está metido en redes sociales. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de lo que decimos, cómo lo decimos y de qué condiciones repetimos. Tenemos que ser conscientes también que cada vez que nosotros hagamos algún proyecto, algún programa o una cuestión pública, también pueda llegar a aquellos espacios en donde no hay internet. Tenemos que buscar alternativas para que el internet nos llegue a todos. En esta parte, en resumen, yo quisiera dejar 3 ideas básicas, ¿no? Primero, la inteligencia artificial es un instrumento, es decir, nos ayuda. Hay muchos ejemplos en donde vemos que la inteligencia artificial nos ha ayudado a la toma de decisiones de manera muy particular y muy beneficiosa para el ser humano. Existen diferentes niveles. Hay niveles como el diseño de algoritmos o esta inteligencia superior en donde realmente nosotros tenemos poca participación. Mientras no seamos diseñadores de código, mientras no seamos quienes diseñan esos algoritmos, pues nuestra participación va a ser muy residual. Sin embargo, sí somos usuarios de la inteligencia artificial y ahí es donde nosotros tenemos que entrar. No tenemos que darle la vuelta ni entrarle con miedo. Tenemos que entrarle con conocimiento, con saber cuáles son las consecuencias de nuestros actos y ser responsables de dichas consecuencias. El no hacer daño, el trazar estos datos, el saber qué hay detrás de las propuestas del algoritmo y el buscar que esta inteligencia artificial y todas las tecnologías de la información cada vez lleguen a más gente, también es parte del compromiso. Yo los digo, las tecnologías de la información, en específico la inteligencia artificial, son un gran avance, nos ayudan mucho, pero si no lo sabemos usar adecuadamente, si no lo usamos con ética y responsabilidad, también nos pueden hacer mucho daño. Muchísimas gracias.